Comenzamos, señoras y señores, la tertulia de este martes, que es 30 de agosto del año 2022. Tertulia 100% presencial, acontecimiento, no digo histórico, pero que vale la pena remarcar. Así que voy saludando a quienes están hoy acá, en la mesa, los cuatro. Empiezo con Eleonora Navata, buen día. Buenos días, qué lindo estar todos en la mesa hoy. Sí, después vamos a poner la foto en Instagram de la previa. Volvió la previa. Había tertulia allí, en la sala de espera, cuatro ahí, sentaditos, discutiendo. ¿Ya de estos temas o iban por otro lado? El álbum de figuritas del Mundial creo que es lo que nos tiene ocupados por estos días a todos. Que podemos tener una consulta para la audiencia incluso, también ¿no? tenemos ¿Cuál? ahí. Si es el mismo álbum de figuritas en Uruguay y en Argentina. Esa es la parte de la duda que teníamos. Bueno, los que fueron este fin de semana a Buenos Aires te lo podrán Hay como unos 60.000 que más o menos pueden responder. En Argentina. Sigo con los saludos. Al lado de Eleonora, Santiago Soto, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Y del otro lado, de espaldas a la plaza, Agustín Iturralde, buen día. Buen día, Emiliano. Y Martín Bueno. Buen día, Emiliano. ¿Todo bien? Vamos a nuestro primer tema. El jefe de policía de Montevideo, Mario Delía, anunció ayer el refuerzo de las tareas de patrullaje y de investigación para contener el alza de homicidios que se ha producido en las últimas semanas. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se reunió ayer con Delía y con otras autoridades de la cartera para analizar la situación y para adoptar nuevas medidas. Uno de los participantes fue el subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Alejandro Garriel, que al final del encuentro se refirió al objetivo de la sesión de trabajo. En virtud de hacer pequeños ajustes al plan estratégico que se posee, tanto en la lucha contra todo tipo de delito, incluido la rapiña y el homicidio. Delía, por su parte, informó que cambios tendrán lugar en la capital, concretamente en la zona oeste y norte. Vamos a dar un nuevo giro en el patrullaje, incorporando desde otras áreas efectivos para la tarea de investigación y de patrullaje en esos lugares. Se evaluó la flota, la cantidad de personal. Estamos recibiendo en breve. Hay un egreso de 100 efectivos el 1 de septiembre para la jefatura. Esos hombres van a estar vinculados estrictamente a las comisarías y al patrullaje en los turnos en donde necesitamos incrementar la fuerza. Algunos datos. El fin de semana pasado, 3 personas fueron asesinadas en Montevideo y desde el 23 de agosto van 11 homicidios en todo el país. El senador del Frente Amplio, Charles Carrera, publicó el domingo en Twitter: aún no termina el mes de agosto y ya se cuentan 42 homicidios, un crecimiento de más del 40% respecto al mismo mes del año pasado. En ese contexto, ayer le preguntaron al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que estaba de visita en Rocha, aseguró en rueda de prensa que el camino del gobierno en materia de seguridad pública se mantiene. No quiero que sirva como excusa, pero ustedes saben que ha habido una baja importantísimo en el resto de los delitos, en las rapiñas, en los hurtos. ¿Qué quiere decir esto? Que no están vinculados estos homicidios a una rapiña con un homicidio posterior o un hurto con un homicidio posterior. Insisto, eso no sirve de excusa, hay que trabajar más fuerte todavía para tratar de anticiparse en un delito que es muy difícil anticiparse, como es el del homicidio. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué han estado pensando estos días? Eleonora. Bueno, me anoté porque hay una cantidad de cosas chiquitas que quiero decir y no me quiero olvidar. Y parte tiene que ver también con esto, con cómo manifestaba el presidente algunas cosas y que no solamente las he escuchado en el presidente. La seguridad pública creo que no es un tema del gobierno de turno, es un tema de la sociedad entera, y que la seguridad pública sea un tema de disputa entre quien está en el gobierno y quien está en la oposición me parece moralmente espantoso, porque se está muriendo gente en el medio. Entonces, Llevamos años en esa, por ¿no? eso, corre ahora
con este gobierno y esta oposición, y corre esto que pienso con el anterior gobierno y la anterior oposición. Y nos sigue pasando el tiempo, sigue muriendo gente y sigue siendo un botín de los dos bandos de gobierno y oposición la discusión. Y me parece que en esto estamos perdiendo un tiempo valioso en esta discusión de quién tiene la culpa, de qué, de si lo heredé, si no lo heredé, si vos lo haces mejor, si vos lo haces peor. Estamos perdiendo un tiempo valioso para avanzar. Estas comparaciones y estas cuestiones de las herencias nos están haciendo, creo que, perder tiempo. La criminalidad avanza en el mundo, no es solamente en Uruguay que la criminalidad está avanzando. Entonces tenemos que empezar a mirar cómo es el fenómeno global y no quedarnos encerrados en lo que podemos hacer desde acá y no empezar a negar, por lo tanto, cuando vienen informes de otros países, cuando nos incluyen o se incluye al Uruguay en algún mapa o ruta de determinada criminalidad, me parece que está bueno hacernos cargo. Y repito, ¿estás aludiendo a este artículo del Financial Times que se difundió en estos días, por ejemplo? Por ejemplo, ¿no? O sea, minimizar eso, o negar eso, o decir, pero viene de Paraguay. Creo que no tiene mucho sentido empezar a tener esa mirada de las cosas y no hacernos cargo de que estamos en una ruta o en un mapa y eso tiene consecuencias acá en la interna sobre la criminalidad. Y me parece que lo mejor es hacernos cargo, no minimizarlo porque viene de otro lado. Y después hay otra cuestión, y no quiero decir todo en esta primera intervención, pero sí me parece que o por lo menos yo quiero reflexionar sobre eso, es dónde colocamos el discurso sobre las muertes. Esto que dice el presidente son muertes que no están atadas a otros crímenes, que no fueron previas o no fueron posteriores a una rapiña o lo que sea. Yo creo que eso puede servir para un análisis interno de cómo combatirlo y de dónde está el problema y de dónde poner el foco. Me parece que es correcto hacer ese análisis de por dónde vienen los homicidios. Ahora, públicamente declarar eso, a mí no me parece que esté bien. No me parece bien ahora, y repito, no me parece bien cuando se hablaba de ajuste de cuentas, no me parece bien cuando este discurso de que en algo andarán, o que es el narcotráfico, o que es entre bandas, permea tanto en la sociedad y en los medios de comunicación como para que hace 2 días un medio titule, cuando asesinan a una mujer que estaba mirando televisión en su casa, la mujer no tenía antecedentes, como parte del título. Como si tener antecedentes fuera algo para minimizar un crimen o un homicidio. Me parece que esta cuestión nos está poniendo a todos, me incluyo, en un lugar donde algunas muertes parece que valen más, otras muertes parece que no que valen menos, pero que importan menos, o que se veían venir porque estaban vinculadas a determinados otros fenómenos alrededor de la criminalidad, y creo que ahí es donde como sociedad no tenemos ni que anestesiarnos, ni que dejar de alarmarnos, ni que dejar que pase porque, bueno, eran criminales, se están matando entre ellos. Bueno, Eleonora marcó la cancha ahí con una intervención completa. Tenía su punteo armado, lo recorrió todo, ¿no? No, me faltan algunas cosas. Todavía le faltó alguna. ¿Queda alguna cosa más? Para la segunda vuelta. Entonces, ahora, ¿quién sigue? ¿Vas tú, Martín? Yo voy. Voy a responderle a Eleonora puntualmente porque me parece que está bueno. A ver, lo que voy a decir no significa que yo esté de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Eleonora. Pero no tengo duda que hay una alineación, se alinea el discurso político con el sentir de la sociedad. Para la gente, en términos generales, obvio que hay muertes que valen más y muertes que valen menos. Es por eso que cuando el político que está en un lugar de jerarquía y que después tiene que juntar votos, que después tiene que ir a la campaña electoral, hace hincapié, pasaba en el gobierno del frente y pasa ahora, que bueno, pero esto es gente que anda en cosas malas. Entonces, naturalmente, la sociedad que dice, bueno, si era un malandro, y bueno, no importa. ¿Ah? Eso es un círculo vicioso que está difícil de romper. Porque creo que, no sé si todos, pero la enorme mayoría siento que sentimos que hay muertes que valen más y muertes que valen menos. ¿Ah? Y es por eso que creo que este gobierno y el gobierno anterior hacía esa aclaración. Y eso nos ha llevado a una situación... Sí, en el caso de la calle Pou hay un matiz adicional. Él remarca que
paralelamente están bajando las rapiñas, ¿no? Absolutamente. Y entonces lo que subraya es que si bien hay un aumento de las muertes esas no ocurren porque una rapiña se pasó de la raya, ¿no? Las rapiñas al revés están bajando. Ese es el destaque que hace. Y después le pone una cantidad de Sí. peros y de comas, pero... Seguramente las muertes por rapiña son las muertes que más duelen a la sociedad. Que más duelen, que más impacto tienen, porque es una injusticia brutal, hay un sentimiento de injusticia. Mientras que las muertes de alguien que está en actividad delictiva, la sociedad no siente que hay una injusticia. Que bueno, si estás en actividad delictiva te puede pasar, es parte del riesgo que tomás cuando estás en ciertas actividades. Y yo creo que ahí hay valoraciones que analizar. Bueno, dicho esto, lo segundo, y ya doy la palabra, es, yo creo que acá lo bueno de todo esto es que el sistema político va a madurar, tiene que madurar. ¿Qué quiero decir con esto? Respecto a los homicidios en particular, porque después están los otros delitos que realmente han bajado, es un dato, o sea, se ha hecho una mejor gestión y han bajado, pero respecto a los homicidios no han bajado y todo aspecta que es peor. Cuando el actual gobierno fue oposición hizo un discurso respecto a los homicidios, cuando eran ajuste de cuenta, hoy son narcos, más o menos lo mismo, que era un discurso claramente fantasioso. No existen condiciones en Uruguay para, en una política de corto plazo, eliminar o mejorar esto. Yo escuchaba las medidas que van a hacer, el tema del patrullaje, todo eso. No, señores, que esto con patrullaje no se va a solucionar. Yo no sé nada de seguridad, pero con patrullaje no se va a solucionar que bajen las muertes narcos. Ahí hay un caldo de cultivo muy profundo y seguramente muy cultural también. Entonces, creo que es momento para que el actual gobierno diga, ¿saben qué? En esto le erramos. Entramos con una visión creyendo que esto era relativamente sencillo, que lo podía mejorar, y no, el tema está muy complicado. Y ahí sentarse desde una autocrítica a ver cómo se puede hacer para encarar esto. A ver, sí, me hizo acordar en algo. Entiendo que para la gente no es lo mismo un tipo de muerte que otro, y creo que quien está escuchando se debe sentir identificado con que en general le sucede de esa manera. Quizá que nos corresponde a nosotros también reflexionar. Esto es como la frase, ¿no?, de Bertolt Brecht, que venían por uno, venían por otro, al final vinieron por mí, digamos. O sea, el aumento de la violencia en los crímenes, el aumento de la violencia en los asesinatos, es algo que no solamente afecta a los narcotraficantes, sino que es algo que afecta a la sociedad toda, porque entre otras cosas tenemos redes criminales que cada vez traspasan o rompen límites que el Uruguay no estaba acostumbrado. Yo voy a citar nada más 10 palabras del informe del Financial Times, que no era el Financial Times de Paraguay, sino que decía, porque una senadora pensó que era de Paraguay la edición, no tiene edición en Paraguay el Financial Times, tiene una edición global, y su editor para América Latina escribió: en Uruguay, a veces referida como la Suiza de América, este año aparecieron 14 cuerpos en 10 días. 3 habían sido quemados y 1 desmembrado. O sea, estamos hablando, cualquiera que se pare por fuera, digamos, del debate más político, candente, específico entre oposición y gobierno, mira estos hechos, mira estos datos, y uno siente una preocupación. Esta nota y este comentario está en un comentario más amplio sobre cómo las redes transnacionales vinculadas al narcotráfico se están expandiendo por fuera de los países donde tradicionalmente operaron, y se están expandiendo hacia los países más del cono sur, cada vez más al sur, incluyendo a Uruguay. Y este no es un fenómeno que haya empezado tampoco el 1 de marzo del 2020, es una preocupación, y uno, si lo escucha, estaba en el discurso de las propias autoridades. Uno recuerda a la Llera hablando sobre estas cosas hace 8, 9, 10 años atrás, de que estos son fenómenos que se venían y que bueno, que había que actuar para evitarlo. Yo creo que el gobierno ayer reconoce digo, la palabra, que use 3 veces la palabra excusa el presidente de la República para decir una cosa, me hace acordar hay un libro que dice no pienses en un elefante, y que cuando uno dice no pienses en un elefante, lo que primero piensa uno es en un elefante. Cuando el presidente, para decir algo sobre un tema, el tema de seguridad, tiene que decir 3 veces la palabra excusa, y uno se queda pensando de que son excusas, ¿viste? Hay realmente una situación de negación. Primero que había un plan, que se presentaba el plan, ahora que el plan se cambia ayer. O sea, uno mira y el debate está muy verde, digamos, en torno a las
políticas que el gobierno debería asumir para encarar la situación. Y obviamente hay un bajo nivel político, producto también de una discusión de baja calidad durante mucho tiempo, porque el gobierno, la coalición, existió Fundapro publicando cifras, algunas de ellas muy dudosas, sobre homicidios durante muchos años. O sea, ayer un periodista decía, bueno, para el gobierno no sería problema el tema de homicidios si no hubiera existido una cosa llamada Fundapro durante tanto tiempo, insistiendo, que incluso desconfiaba de las estadísticas que había de todo lo demás. Decía, la única que se puede mirar es la de homicidios, y en homicidios son estos, y machacando permanentemente como uno de los elementos que se citaba de forma permanente para hablar de cierto fracaso en el tema de seguridad. Y ahora no solamente no se detuvo, sino que viene en aumento la tendencia de homicidios, y con estas características que, insisto, rompen el tejido social del Uruguay, y que por más de que unos y otros lo veamos distinto, algunos, obviamente el pisero de la pasiva fue mucho más traumático para la sociedad que los pedazos que aparecieron flotando en el Río de la Plata, que aparezcan pedazos flotando en el Río de la Plata, gente quemada, gente, digamos, y que en 10 días aparezcan 14 cuerpos en una zona relativamente pequeña de la ciudad. Pucha, creo que nos tiene que hacer pensar de que vamos por el camino equivocado, ¿no? Estoy sustancialmente de acuerdo con casi todo lo que se dijo. Creo que Leonora puso un buen marco para arrancar la discusión. Un matiz con lo que dijo Leonora hoy. Los derechos no están aumentando en todo el mundo. La criminalidad no está aumentando en todo el mundo. No es un problema que yo creo que a veces nos pasa cuando venimos de esto. Hay otros problemas que sí realmente, el típico, un tema que quedó afuera hoy, el tema de la gente en situación de calle, que uno recorre Londres, recorre París, y no ves que no es el encuentro. Ahora, la criminalidad bajó muchísimo desde los 90 para acá, en casi todas partes del mundo, en particular en los países más ricos, pero también en la región, y ya hace muchos años que Uruguay pasó a tener, está lejos de tener las tasas de homicidios más bajas de América del Sur, y Montevideo como ciudad supo ser en un año la segunda capital más violenta del mundo, y ahora creo que es la tercera de Sudamérica, perdón. Hubo un año que Montevideo fue la segunda capital con más homicidios, atrás de Caracas. Como capital, obviamente había otras ciudades como capital. Y hoy debe ser la tercera o la cuarta, pero bueno, Montevideo tiene más homicidios per cápita que Buenos Aires, que Santiago de Chile, para decir dos cosas que no son más o menos familiares a todos. Tenemos un problema grave, y que sí, esto, volvemos a lo mismo, pero es un problema que está bueno. Creo que lo bueno que tiene el tratar de ir un poquito más fino es tratar de ponerle rostro. Y lo que estamos hablando es de varones jóvenes pobres en barrios periféricos de Montevideo, de las áreas metropolitanas, matando varones jóvenes pobres en las áreas periféricas de las áreas metropolitanas de nuestro país, en particular de Montevideo. Y que, claro, muchos podrán tener que ver con vinculados a temas de narcotráfico, sí, probablemente muchos otros no, probablemente muchos quedan en el medio, muchos son consumidores, como trascendió el otro día, consumidores que no habían pagado, tenían una deuda en una boca, y la forma de que la boca, de hacerse respetar, y de que se sepa que lo que se compra se paga, es matarlos. Bueno, justamente, es que ahí lamentablemente habría que todavía hilar fino, ¿no? En ese tipo de muertes hay que desgranar todavía. Porque efectivamente hay muertes que se deben a, no sé, lucha por territorio, problemas entre narcos. Muchos días, ¿no?, de muertes cruzadas, es claro que va por ahí, ¿no? Pero después están las muertes de consumidores que no pagan. Y eso ya es otra historia. O sea, ¿qué calificativo le podemos poner al consumidor de drogas? Ese no está. No necesariamente está en el delito, no necesariamente está en el narcotráfico. Es un consumidor. A quien en todo caso la sociedad no logró sacar de ese desbarranque, pero es un consumidor que no paga y termina muerto o herido, porque hoy el alcalde del municipio correspondiente a la zona del barrio Marconi señalaba, se habla de las muertes pero no se mencionan los heridos, y acá permanentemente en los centros de atención de salud aparecen los heridos baleados, por ejemplo, porque no pagaron. Y decía, y después está la tercera categoría, ¿no? Que es, quizás sí como consecuencia de un enfrentamiento entre criminales, los muertos que no tienen nada que ver. Hoy el alcalde mencionaba que en esa zona, en Marconi, hubo 3 mujeres muertas en los últimos días, 3 mujeres que no tenían nada que ver. Y podría agregarse un cuarto, porque en el caso de Micaela, recuerdan, el viernes 5 de agosto de noche, murió Micaela, que iba a trabajar como
empleada doméstica, y otra persona que estaba también ahí en la parada, un joven de 24 años, que tampoco tenía nada que ver, ¿no? Entonces, las muertes del narcotráfico o las muertes del crimen organizado son de muy distinto tipo, ¿no? Totalmente. Sí. Totalmente, y obviamente, creo que es la contracara, digamos, que a veces deja tranquilo a alguno, es verdad que en las zonas céntricas de la ciudad muere una persona que realmente estaba en una actividad totalmente cotidiana, nos acordamos de memoria, está el pisero de la pasiva, un guardia de seguridad en 21 en un quinco, en un supermercadito de coso. Sí, una señora en la casa. Una maestra que murió en una pastería, en una fábrica de pastas. Nos acordamos porque son los momentos donde realmente nos surge una indignación, y creo que a eso es lo que Martín decía, que es verdad. Para la sociedad hay cosas que tocan más de cerca y cosas que tocan más lejano. Creo que yo me quedo con las palabras del presidente. No es una excusa, no puede ser una excusa. O sea, es un problema enorme que tenemos. Lo único que agrego es, en los 90, Nueva York, Londres, en los 80, en los 90 tenían este problema. Eran ciudades muchísimo más violentas, moría muchísimo más gente que Montevideo, y hoy eso se ha invertido. Y muchas ciudades que tuvieron problemas muy similares le encontraron con muchos problemas, con mucho desgaste, con muchas estrategias blandas y con muchas estrategias duras. Esto no es un camino de rosas. Le encontraron la vuelta a esto. No me gusta que esto se vuelva de, bueno, el mundo es más violento, somos más violentos, esto no tiene cura, porque no es así. Yo, aclarar una cosa, yo no creo que no tenga cura, por más que haya y que haya más violencia. Vos tenés los números sobre criminalidad mucho más claros que lo tengo yo, pero sí que hay más violencia, aunque pueda ser que tal vez en algún lugar no se materialice en criminalidad, pero más violencia o por lo menos estamos habituados a más violencia en todo sentido, ¿no? Hasta en las discusiones, hasta en los intercambios, en todo hay mucha, o por lo menos yo percibo mucha más violencia. Como te dije recién, no creo que no tenga solución, pero las soluciones seguro no son a corto plazo, o por lo menos yo no las veo a corto plazo. A mí me parece que las soluciones deberían ser estructurales, y para tener soluciones estructurales tienen que ser sí o sí a largo plazo. Entonces eso me parece que tenemos que asumirlo, no resignados, sino para trabajar en pos de eso y no decir, bueno, no me está dando resultado y cambio, no me está dando resultado y cambio. No, capaz que no te está dando resultado ahora, el año que viene, el otro, pero es la línea que tenés que seguir. Entonces, a mí cambiar todo el tiempo de paradigma o de estrategia me parece, no sé si está bien. Capaz que no hay que cambiar todo el tiempo de paradigma y estrategia si uno cree que el camino trazado es el que te va a dar resultados, pero bueno, hay que poner hitos y ver el cumplimiento de esos hitos. Y un tema que me había quedado pendiente en la intervención anterior es dónde ubicamos a la cuestión de las cárceles en todo este problema. Porque siempre es las drogas, el narcotráfico, los ajustes de cuentas, los enfrentamientos entre bandas. Y en todo este esquema, ¿dónde ponemos al tema carcelario? ¿No tiene nada que ver en todo esto de la criminalidad del tema carcelario? ¿Qué hacemos con estas personas que las vamos a agarrar y que además estamos cada vez llenando más las cárceles? Porque se agarran a los criminales, es real. O sea, se ha sido bastante efectivo en agarrar al criminal y meterlo preso. Ahora, ¿qué lugar tiene esta cuestión de meterlo preso o de meter mucha gente presa en esos lugares hacinados, que no se respetan los derechos humanos, que no se rehabilita a nadie? Porque esas personas van a volver a la sociedad. Y desde adentro de las cárceles también siguen manejando bandas criminales. Entonces, ¿está en este esquema? Yo agrego otra pregunta, porque ahí tú te estás interrogando a propósito de qué pasa con el delincuente, el criminal una vez que es atrapado. Yo agrego la otra duda. ¿Cómo se hace para que ese joven no se haga criminal? Bueno, también. ¿Cómo se evita que sea criminal? Por supuesto. Y ahí aparece el Estado desde otras reparticiones. Digo, porque ayer los anuncios fueron del Ministerio del Interior, ¿no? De la policía. En un contexto como este, ¿no tiene que haber anuncios de otros ministerios? De otros ministerios. El Ministerio de Desarrollo Social, para empezar, ¿no? Posiblemente. ¿No tienen nada que hacer en estas zonas complicadas como Marconi, Casaballe? Pensando en estrategias de largo plazo, ¿no? Para cambiar las cosas de hoy para mañana, ¿no, Martín?
No, yo me quedo un poco con el optimismo de Agustín y está bueno. A ver, ¿dónde quedan las cárceles? Las cárceles quedan en el lugar donde todos estamos de acuerdo, pero donde no hacemos nada, porque para mejorar, cambiar y modificarlas en serio, tiene costos enormes y en Uruguay no se toca nada. Y como no tocamos nada, no podemos darles un apoyo real que cambie el tema carcelario, porque no hay dinero para todo. Y no tocamos otras cosas, entonces quedan en el lugar de siempre. ¿Dónde están las cárceles? En el lugar de siempre. Donde todos estamos de acuerdo de la importancia, pero en el fondo no hacemos nada. Yo creo que ahí. A mí, y lo otro que quería decir es, yo creo que acá lo que hay es, me quedo con el optimismo de Agustín, pero para que ese optimismo se haga, diríamos, realidad, tiene que haber una aceptación de la realidad. ¿La realidad cuál es? La realidad es que creo que esta realidad del narcotráfico, la narcocultura, todo esto que está avanzando fuerte, ¿ya?, absolutamente sobrepasa las capacidades del Estado uruguayo y del gobierno para manejar este asunto. Y eso hay que aceptarlo. ¿Tá? Yo veo al Ministerio del Interior y lo veo en un estado de precariedad para tomar este asunto, para decir voy a armar un plan absoluto. Me hablan de patrullaje. ¿Ah? Y no, está claro que con patrullaje esto no se va a solucionar. Entonces, lo primero es aceptar que no tenemos las capacidades. Y lo segundo es pedir ayuda. Y para eso tiene que haber una fuerte autocrítica y hay que dejar de lado la política electoral. Acá lo que debería haber es un pedido de ayuda. Hay países en el mundo que han pasado por esto, que realmente lo saben. Es decir, muchachos, la verdad que esto se nos fue de las manos, se nos instaló una narcocultura en el Uruguay, no sabemos qué hacer. ¿Ah? Por favor, ayúdennos. Y creo que lo que tiene de que hacer el Uruguay, porque uno escucha al Ministerio del Interior y por más ganas que le pongan buena fe, a veces hay grupos humanos o hay instituciones que no tienen las aptitudes, conocimientos, experiencia, práctica profesional para poder atacar ciertos temas. Bien, sí, yo dos comentarios. Primero, respecto al tema carcelario, recordemos hace poco el caso de una persona que había estado secuestrada contra su voluntad y torturada en una cárcel. Hablando de cosas que sensibilizan, la gente debe tener incluso la imagen recordada de algo que fue muy sonado y bueno, y la situación carcelaria, yo me acuerdo cuando empecé a ver estos temas hace 10 años, no sé, decía, cuando lleguemos a los 10.000 presos, después pasamos los 10.000, pasamos, no sé, la verdad hoy perdí la cuenta, no sé cuántas personas privadas de libertad hay en Uruguay hoy, pero estamos hablando de cifras per cápita nuevamente para hacer la comparación, como decía Agustín. Uruguay tenía tasas de cantidad de presos por habitante muy altas, la viene teniendo y la viene sobre todo teniendo en una tendencia muy creciente en un país donde cada vez hay menos jóvenes además, o sea que realmente es una tendencia muy preocupante. Respecto a la intervención con otras instituciones, yo creo que además hay una falta de visión estratégica en este tema de la administración, se ve en la conferencia de prensa ayer, pero voy a apoyarme, no voy a elegir voy a elegir a la gente de la obra Padre Cacho en Marconi, que hace 4 o 5 días estuvieron entrevistados por la Diaria y hablaban de retiro de algunas políticas del territorio, que han disminuido en el barrio, digamos, las políticas públicas, las políticas sociales que existen, que hay problemas estructurales de vivienda, educación y trabajo, que obviamente no son solo de esta administración, estamos hablando de problemas generales que hay en el barrio Marconi y en muchas otras zonas de la ciudad, y yo creo que ahí hay claramente un lugar a dar en el clavo también de parte de los problemas que tenemos y que no solamente no están siendo atacados, sino que incluso en algunos casos están disminuyéndose la parte programática de los ministerios con un desmontaje, digamos, sobre todo de las intervenciones. Pienso, por ejemplo, en las intervenciones del SOCAT, pero hay otras intervenciones que en territorio tenían una presencia de las organizaciones de la sociedad civil que hoy se han disminuido de forma muy importante y que, insisto, no lo dice Santiago Soto, la obra Padre Cacho realmente es una obra creo que incuestionable desde el punto de vista político de ninguna tienda, está hablando, digamos, de esos problemas que están apareciendo, digamos, y que también se señalan como causas de estos problemas, junto con problemas más estructurales que obviamente existen desde antes del 1 de marzo de 2020, pero tras palos cuernos, ¿no?
Voy a hacer algo que he criticado otras veces y que odio un poco, que es decir que es multidimensional y que hay que pensar a la educación como el problema de fondo, que creo que es una muletilla que a veces tenemos que terminamos siempre ahí. Pero sí, es claro que Uruguay tiene algunos indicadores. Uruguay es un país en la región, en general, con los mejores indicadores, no en todos. ¿En cuáles no? Bueno, algunos, como el tema de criminalidad y de precios per cápita, estamos muy mal. En abandono educativo estamos muy mal. Y obviamente hay una asociación que se puede hacer ahí, ¿no? Yo creo que Uruguay, soy optimista en lo que Uruguay puede lograr en un plazo medio y largo, porque Uruguay realmente es un país con unas condiciones que creo que pocos países de la región tienen, pero también es muy claro que tenemos una porción muy, muy importante de la sociedad que no quiero cuantificar, pero pongámosle que algo cercano a la mitad de los jóvenes, que cada vez le va a quedar más lejos para dónde está caminando el desarrollo económico del Uruguay, la economía global en la que el Uruguay se está cada vez insertando más y dependiendo más. Y bueno, y ahí tenemos como un problema de fragmentación social y cultural, que Martín allá el tema de la cultura del narcotráfico creo que entra ahí, donde cada vez más esa sociedad amortiguada, cohesionada, que tanto nos enorgulleció, obviamente tenemos un ruido muy grande ahí, que esto capaz que es la principal arma que sale, lo que más eriza, pero creo que obviamente es odio un poco, pero es un problema un poco más grande y bien complejo y obviamente con otras implicancias. Para terminar, vuelvo a los mensajes de los oyentes y al planteo de Leonora, creo, ¿no? De algún modo este mensaje va por ahí. Dice este oyente, Susana, háganse políticas de Estado ya. Esta es otra discusión que siempre aparece, ¿no? Si debe haber políticas de Estado en esta materia. Y debería, porque, o sea, así de un bando y otro no ha funcionado. Hay otra cosa así no clave ha funcionado, pero además estamos frente al narcotráfico, ¿no? En buena medida. Que siempre no digo que sea el único problema acá. Más adelante que vos. Pero entonces, porque siempre va a tener otras herramientas que vos como sería Estado sano no que frente al narcotráfico hubiera una política de todos los uruguayos, ¿no? Pero mira, Emiliano, dentro de la propia coalición, el senador Manini salió a decir, bueno, que esto era preocupante, qué sé yo, y como acotación dijo, ningún dirigente de Cabildo Abierto está en estas reparticiones que pueden tener incidencia en la resolución de estos problemas. Lo dijo ayer, ¿no? Lo dijo el senador Marini. El senador Marini, que es parte de la coalición de gobierno, o sea, deslindándose de la responsabilidad. O sea, lo hace la oposición y lo hace el propio algo gobierno. peor. Dijo, yo no conozco el plan. No conozco el plan, sí. Lo cual me pareció durísimo viniendo de un senador muy importante de la coalición. Yo no conozco el plan. Es casi como decir... Y si lo conozco, no está y si existen, no, no está funcionando. Es casi como las dos cosas. Porque además hubo una interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, hace poco tiempo, que terminó en respaldo, donde el ministerio expuso el plan. La oposición dice que no estuvo el plan, el ministerio dice que sí lo expuso, pero ahora aparece Manini, Cabildo Abierto, diciendo que no conoce el y plan. Deslindándose de responsabilidades, lo cual también me parece que políticamente será tratar de juntar votos en determinadas peceras, no sé, llámenle como quieran. A mí me parece que no es la forma y creo que tenemos que evolucionar hacia otra cosa. Lo que vos decías hoy, Martín, es así, dice, y todo el mundo está haciendo política y hace política partidaria y busca votos con todos los temas, de todos los bandos. Pero, no sé, yo como ciudadana siento que me merezco otra cosa. A veces a los políticos les cuesta decir, yo no sé, esto me pasó el agua. En la vida profesional nos pasa el agua muchas veces. ¿Y qué hacemos? Llamamos a otro profesional que nos ayude. Llamamos a uno más grande para que nos ayude. En la política cuesta mucho eso. Ya volvemos a la tertulia de este martes.